No es tan infrecuente el que cuando un presidente, en muchos países, ¿ah? Esto pasa y en diversos tipos de regímenes, también pasa en dictaduras sin duda, con mucha más razón, pero cuando se está acabando el plazo de ese régimen o de ese mandato de esos presidentes, a veces se generan lo que podríamos denominar legislación de emergencia a última hora para dejar amarrado y bien amarrado algún tipo de situación. Esto que hizo el presidente Trump con Cuba probablemente forma parte de una serie de materias que el presidente Trump probablemente va a intentar hacer antes de entregar el poder el 20 de enero a Joe Biden. Y no es, creo yo, algo que, no sé si que Raúl tú estás de acuerdo conmigo, pero no es algo que eventualmente Joe Biden en esta particular situación vea como demasiado tirado de las mechas, digamos, el apretar mucho más fuerte a Cuba ahora con responsabilidad de Donald Trump en haciéndolo, pero tengo la sensación de que Joe Biden eventualmente podría hasta cohabitar perfectamente con estas medidas. Hola, Hola Raúl. Fernando, sí. Bueno, no quisiera adivinar qué es lo que piensa Joe Biden, pero hay que recordar que fue cuando él era vicepresidente de Barack Obama, en el 2015, justamente se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, y de lo cual yo deduzco que Biden debe haber estado de acuerdo con esto, por lo menos en su momento no se manifestó en contra. Y esta medida que está tomando el presidente Trump en los descuentos, como tú señalabas, es una medida de último minuto que no tiene mucho fundamento. Es decir, lo señalaron que la razón por la cual se aplicaban, lo que se hizo fue a poner a Cuba entre los países que auspician el terrorismo. Y eso trae consigo algunas limitaciones comerciales, bancarias y en algún tipo de relacionamiento. Pero Cuba está sometida a tal cantidad de restricciones que esto ya, ¿qué le hace el agua al pato? Es decir, no la va a perjudicar demasiado, y porque ya tiene, digamos, todo lo que le podían hacer se lo han hecho, y esto viene a ser un poquito de un espolvoreo de azúcar encima del queque, pero no cambia nada de lo fundamental. Bueno, dicho esto, por supuesto que esto le va a complicar las cosas. Joe Biden se había comprometido a mejorar las relaciones con Cuba, lo dijo durante su campaña. Por lo tanto, él no está en la idea de agravar o hacer más difícil las relaciones. Pero esta medida que ha adoptado Estados Unidos le va a complicar, le va a tomar por lo menos, según las estimaciones, no menos de un mes, de un año, levantar las restricciones y volver al statu quo anterior. Bueno, si él está dispuesto a ir más lejos o volver al punto relativamente óptimo en que se encontraban las relaciones con el presidente Obama, eso está por verse. Pero sin duda Biden va a tratar de restablecer cierto nivel de normalidad en las relaciones con la isla. Y en esta movida también puede haber jugado las ambiciones políticas de Mike Pompeo. Él es el secretario de Estado, es decir, él es encargado todavía de las relaciones exteriores. Y esta medida que él acaba de tomar, aunque simbólica, tiene que haber caído muy bien en la comunidad cubana residente en Florida, y hemos visto que en las últimas elecciones Florida fue un estado decisivo a favor de Trump, y que en cualquier próxima elección siempre es un estado balanza que puede cargar las cosas en un sentido o en otro. Dicho esto, realmente el bloqueo y las sanciones que existen contra Cuba no tienen bases objetivas serias, es un anacronismo, así lo planteó el presidente Obama. Y si tú ves con las relaciones que tiene Estados Unidos con Vietnam, con China, es decir, son relaciones comerciales muy amplias, muy profundas, y no hay ninguna razón objetiva por la que no las tenga con Cuba. En este caso se argumentó para afirmar más, para adoptar esta medida reciente, se dijo que Cuba estaba auspiciando el terrorismo, y se dio como fundamento de que algunos
guerrilleros de la FARC, ex guerrilleros y del ELN, residían en Cuba. Pero resulta que eso es una acusación compleja, porque parte de los acuerdos de paz que se firmaron entre el gobierno colombiano y los guerrilleros preveían que algunos de ellos iban a residir en el exterior y no iban a ser perseguidos o no iban a tratar de ser encarcelados por el gobierno colombiano. De manera que aquí hay una situación que más responde a política interna, doméstica de Estados Unidos y a obstaculizar la transición y desmantelar lo que es la herencia o lo que poco que quedaba de la herencia del presidente Barack Obama, que fue el que normalizó y trató de mejorar las relaciones con Cuba. Bueno, esto cayó muy mal en los sectores conservadores y ahora Trump, antes de despedirse ya sobre los últimos días, trata de generar la mayor cantidad de obstáculos posible para complicar a Cuba. Sí, eso era buena parte del análisis que se hacía hoy día en Estados Unidos sobre esto, tenía que ver un poco con eso, con una suerte de obsesión que decía el New York Times, una suerte de obsesión que ha tenido siempre el presidente Trump con Barack Obama, a quien lo cita continuamente para mostrar las diferencias gigantescas entre uno y otro, y que así como trató de votar el Obamacare, que era el sistema de seguridad de salud del presidente Obama, este factor de tener a Cuba no es tampoco un aliado de Estados Unidos para nada. Siguen siendo países que tienen una fricción bastante fuerte, pero que tienen relaciones, que tienen conversaciones, que tienen diálogo. Yo tengo la impresión que, como decía el diario en la mañana, el New York Times, de que vamos a ver un par de medidas más de última hora antes del 20, sobre este sentido, posible, a ver claro. qué cosas pueden deshacerse de aquellas que no se alcanzaron a deshacer en la gestión regular. Claro, y digamos, de todas maneras, para Biden no va a ser una prioridad Cuba, no va a correr a restaurar las relaciones, dejarlas donde la dejó el presidente Obama, y por lo mismo va a tomar algún tiempo en su agenda, esto no va a figurar a la cabeza. Y bueno, para Cuba, el bloqueo, en términos más amplios, a la que ha estado sometida la isla, ha sido de un costo descomunal, de unos 140.000 millones de dólares, 140.000 millones de dólares desde 1962, en que se comenzó a aplicar el bloqueo sobre la base de una serie de razones, entre otras la nacionalización. Bueno, empezó por la crisis de los misiles, sí, pues, pero se le exigía a Cuba que indemnizara a muchas de las empresas norteamericanas cuyos bienes habían sido nacionalizados y que tenían que compensarlas, y una serie de otras reivindicaciones que Cuba no estaba dispuesta a cumplir, y eso ha mantenido este bloqueo que es completamente anacrónico. Es decir, desde 1962, Estados Unidos, que tiene relaciones normales y muy prósperas con China, con Vietnam, con el país que estuvo en guerra, donde murieron más de 50... pero las tuvo con el Irán del Shah, las tuvo con todo tipo de dictaduras prácticamente en el mundo, digamos. Absolutamente. Y ha colaborado con muchas de ellas, incluso fue instrumental en instalar algunas dictaduras, como sabemos en Chile. De manera que esto es un tema que tiene mucho más que ver con la existencia de una enorme comunidad cubana que ha ido cambiando. Los cubanos jóvenes nacidos en Estados Unidos mayoritariamente están por una normalización de relaciones con Cuba. Cerca del 60% en las últimas encuestas decían que ellos querían normalizar las relaciones con Cuba, y muchos están molestos porque se les restringió la posibilidad de realizar remesas a Cuba. Estas remesas eran realmente importantes
para su familia en Cuba, y por cierto, favorecían al Estado, y esa fue al Estado cubano, y esa fue una de las razones por las cuales se suspendieron estas remesas. Pero hay, digamos, solamente el 30% de la comunidad cubana residente en Estados Unidos es partidaria de mantener las medidas drásticas, y son principalmente los cubanos mayores los que huyeron y vivieron las consecuencias del régimen cubano, y por supuesto tienen las llagas, las heridas que les dejó esa experiencia, y no lo van a olvidar tan pronto. Pero en términos generales, la población, los cubanos residentes, la mayoría, residentes en Estados Unidos, están por restablecer, tener relaciones normales, no necesariamente buenas relaciones, pero por supuesto quieren ayudar a su familia, quieren poder viajar a la isla, les gustaría poder traer a sus familiares, por lo menos de visita a Estados Unidos, cosas que son normales en cualquier grupo humano, y que esto es una anomalía, pero que es también, y siempre las cosas muchas veces pasan por ahí, es un capital político. Sí, ahora si es que Cuba no fuera tan trascendental en términos estratégicos para Estados Unidos, al punto de tener esta anomalía impresionante de tener una base militar en medio de la isla que se llama Guantánamo y que tiene autoridad de Estados Unidos dentro de una dictadura, digamos, que es enemiga de Estados Unidos, pero ahí está una base, Guantánamo, con barcos, con la flota del Pacífico Sur. Y con presos que trajo... exactamente, con presidios y todo eso. Esa es una anomalía extrañísima, y por lo tanto la relación, estando además a... ¿Cuánto están? A 140 kilómetros. 140 kilómetros de distancia. Es una situación que tiene, pero todos los ribetes de una paradoja política extraordinariamente que no ha podido ser resuelta todavía. Exacto, y no tiene visos de resolverse. Eso es lo curioso. Y bueno, la gente que va a manejar, los personajes que van a manejar las relaciones exteriores de Estados Unidos en el próximo gobierno, ya estamos a las puertas de, eso auspicia bien para Cuba, pero lo que está haciendo Trump en el último minuto es poner las vallas, las trabas, que demoren algún nivel de normalización, porque las cosas, de todas maneras, para Cuba es muy buena noticia que se vaya Trump y llegue Biden. Habrá que ver con qué velocidad, a qué ritmo se van a hacer las cosas, pero ciertamente es un futuro mucho más auspicioso que lo que tienen en este momento. Bueno, muchas gracias, Raúl. Nos encontramos mañana. Chao. Chao.